En este video desarrollaremos las invasiones germánicas como primera sesión. Haremos una breve introducción sobre ciertos conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para iniciar esta sesión. En primer lugar, vamos a ver la división de la historia universal. Hemos elegido la de la escuela francesa por ser la más aceptada en Europa y en América del Sur. Según la escuela francesa, la historia universal se divide en 5 etapas, como la podemos ver aquí. Prehistoria, edad antigua, vamos a señalizar. Prehistoria y edad antigua, que en el sistema educativo del Perú se realiza en primer año de secundaria. Entonces, en este momento ya ustedes han desarrollado todo ello. Luego tenemos la Edad Media, que vamos a desarrollar este año en segundo de secundaria. Y luego tenemos la Edad Moderna en tercer grado y la Edad Contemporánea en cuarto y quinto grado. Entonces, podremos decir que la escuela francesa divide la historia universal en 5 etapas: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Tenemos acá la misma división de la historia universal, pero en una línea de tiempo. La anterior era una infografía porque tenía imágenes. Aquí esta línea de tiempo nos va a permitir observar las fechas. Tenemos entonces, ubiquemos por aquí, que en el año 3000 antes de Cristo se inventó la escritura. Con eso se da fin a la prehistoria. Luego tenemos que en el año 476 después de Cristo, veamos acá el año 0, el nacimiento de Jesucristo. Entonces nos ubicamos en el año 476 después de Cristo y vamos a ver qué sucede las invasiones germánicas que como consecuencia tienen la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, esta es nuestra primera sesión, como podemos observar. Luego, vamos a trabajar en este segundo grado todo lo que es la Edad Media, alta y baja, la Edad Media baja, que culmina en el año 1453 con las invasiones árabes que traen como consecuencia la caída del Imperio Romano de Oriente. Entonces, trabajaremos este año estos 10 siglos de historia, del siglo V al siglo XV, los acontecimientos más importantes realizados en Europa, en el mundo y en el Perú. Bien, y luego tenemos a partir de 1453 la Edad Moderna hasta la Revolución Francesa por la toma de la Bastilla, y luego tenemos la Edad Contemporánea hasta nuestros días. Existe otro término que tenemos que conocerlo: modos de producción, o también denominados en algunos textos sistemas económicos. ¿Qué son los modos de producción? Pues los modos de producción se refiere a la relación que tiene el ser humano con los recursos de su medio y la propiedad de estos recursos, ¿no? Tenemos en esta primera parte un concepto según Marx, ¿no?, que es más complejo, pero en términos simples vamos a repetir: es la relación. ¿Qué es el modo de producción? Es la relación que tiene el hombre con los recursos de su medio, de su contexto, que le va a permitir
satisfacer sus necesidades básicas. Este término modos de producción lo vamos a ver en diferentes momentos de toda nuestro grado y los demás grados. Lo vamos a mencionar en historia, en sociología, en economía, en geografía, etcétera, ¿no? En la política también. Entonces acá la pregunta sería, ¿cuál ha sido el modo de producción a lo largo de la historia de la humanidad? Tenemos acá los modos de producción respetando según las 5 etapas de la división de la historia universal que lo hemos visto en la primera parte. Vamos a utilizar otra vez este lapicito para poder ubicarnos. Muy bien, entonces, esta etapa corresponde a la primera edad de la historia, que es la prehistoria. ¿Cómo era el modo de producción en la prehistoria? Empecemos recordando que en la prehistoria el hombre era trashumante. Caminaba de un lugar a otro donde pudiese cazar, pescar, descansar, etc. Se estacionaba, se quedaba. Aquí el hombre podía disponer de todos los recursos de la naturaleza porque nadie era dueño de la tierra, nada de los bosques, de los peces, no existía la propiedad privada, no existían asimismo clases sociales. Entonces podríamos concluir que el modo de producción en la Edad Antigua era la comunidad primitiva. Este hombre luego, al descubrir el metal, dentro del periodo neolítico, va a construir armas más fuertes. Eso le va a permitir enfrascarse en guerras y tratar de dominar a las tribus vecinas, apropiarse de sus tierras. Ahí nace la propiedad privada. Es así que en esta etapa nacen las grandes culturas de Oriente y Occidente. Aparecen sociedades esclavistas que tienen a su cargo esclavos que trabajan para ellos. Entonces podríamos decir que en la Edad Antigua el modo de producción fue el esclavismo. Más adelante, estos esclavos van a convertirse en siervos al mando de un señor feudal que los hacía trabajar las tierras de cultivo. Por ello, la Edad Media podríamos decir de que tuvo como modo de producción el feudalismo. Este siervo del feudalismo huye hacia las grandes ciudades, abandona las tierras del señor feudal para cobijarse en las ciudades o burgos, donde se dedicaba al comercio y a trabajar como obrero en la incipiente industria, conformando así la clase social del proletariado. Aquí en la edad moderna el modo de producción era el capitalismo, porque el obrero trabajaba para el dueño del capital, donde vendía su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Cuando este obrero trata de liberarse del dueño del capital, es que tenemos un siguiente modo de producción que es el socialismo. Los defensores tenemos Marx y Engels, que lo trabajarán en cuarto y quinto de secundaria. Estos dos últimos modos de producción los tenemos presentes en la sociedad actual. Vemos que es China, Cuba, Venezuela y algunos otros pequeños estados todavía mantienen este modo de producción, y el capitalismo también, cuyo podemos observarlo en Occidente, específicamente en Estados Unidos. Otro de los términos que vamos a necesitar como base para desarrollar nuestros contenidos es el planisferio, donde tenemos ubicado a los 5 continentes y los 5 océanos. Podríamos decir que esta sesión número 1 es la sesión de los 5, pues hemos visto 5 edades de la historia y ahora vamos a ver 5 continentes y 5 océanos.
Entonces, vamos a empezar con el continente americano, donde vivimos. Está coloreado de verde, América del Sur, y amarillo, América del Norte. Luego vamos con el segundo continente, el más pequeño, el segundo en tamaño, que es Europa, que está de color rojo. Aquí tenemos España, tenemos Inglaterra, Italia, etc. Vamos a ver el tercer continente, que es el más extenso, que está de anaranjado, Asia. Es el más extenso y es ahora denominados muchos de los países por su gran auge económico como los tigres asiáticos. Ahí está China, Taiwán, Japón, etc. De color turquesa, azul turquesa, tenemos el continente africano, donde está ubicado Camerún, Egipto y muchos países más. Según muchos estudios realizados en el mundo, pues afirman que África y América del Sur son los países, los continentes que tienen mayor pobreza y desnutrición infantil. Por último, de color morado, tenemos el continente más pequeño, Oceanía, quien igual, según muchos estudios realizados, se reconoce su gran economía y la calidad de vida que poseen sus habitantes. También tenemos que ver acá los 5 océanos. Tenemos el primero, Océano Pacífico, por acá también otra vez Océano Pacífico, porque el mundo es redondo, es el mismo, ¿no? Luego tenemos el Océano Atlántico, entre América, Europa y África, el Océano Índico. Vamos a darle un checklist al Océano Atlántico, al Océano Índico, el Océano Ártico al norte y el Océano Antártico al sur. Otro de los conceptos que tenemos que manejar también son los mares. Solo vamos a mencionar a los 5 más importantes porque son muchos, ¿no? Estos 5 son importantes debido a que tienen la importancia histórica e importancia económica también. Pero como decimos, existen mucho más. Los primeros, el mar Arábigo, el mar de China Meridional y el mar de Bering, están dentro del Océano Pacífico y los dos últimos en el Océano Atlántico. El mar Arábigo, como lo podemos ver, que está de azul en el gráfico, está ubicado en el continente asiático, ¿no? Entre la península arábiga y China Meridional. También tenemos el mar de China Meridional, aquí entre China y Japón, de color azul, es el mar meridional. Luego el mar de Bering, que está ubicado entre América y Asia. Esto es muy reconocido y lo recordamos porque es por el estrecho de Bering donde pasaron los primeros pobladores desde Asia a América. De azul aquí también tenemos el Mar Caribe. El Mar Caribe en el continente americano, donde encontramos las mejores playas, Cancún, etcétera, ¿no? Con un agua clarísima. Luego nos quedamos acá, es el mar Mediterráneo. Es el más extenso y está ubicado en el centro de Europa. Tiene una importancia histórica porque alrededor de él se desarrollaron las grandes culturas de la antigüedad, Grecia, Roma, la cultura hebrea, etc. Y más adelante, tanto Hitler como Napoleón Bonaparte trataron siempre de conquistarla.
pues por su importancia comercial y económica se creía que quien era dueño del mar Mediterráneo era dueño del mundo, pues era considerado el centro del mundo, el ombligo del mundo, así lo denominaron en la Edad Antigua. Vamos a ver ahora sí las invasiones germánicas. ¿Quiénes eran estas tribus germánicas que vivían al norte y el centro de Europa? Pues era un conjunto de pueblos que vivían en las fronteras de Roma, donde por siglos invadían constantemente el territorio romano, hasta que al fin, en el siglo V, logran llegar hasta Roma, ocasionando el fin del Imperio Romano de Occidente, así como el fin de la Edad Media y el inicio de la, perdón, es el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Aquí en este mapa podemos observar de color guinda toda la expansión que logró el imperio. Vamos a utilizar el lapicito otra vez. Toda la extensión que logró el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Incluso hasta las costas de África. Y por este lado de verde, el Imperio Romano de Oriente. En el puntito rojo aquí podemos ver Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Y por este lado vemos a Roma en la península itálica. Aquí recuerden que es como una bota. Vemos a la capital del Imperio Romano de Occidente. Esto tomando en cuenta el meridiano de Greenwich, que divide el mundo en Occidente y Oriente. Entonces, de esta forma tenemos, volvemos a repetir, toda la extensión del Imperio Romano de Occidente y aquí de verde del Imperio Romano de Oriente. Es esta extensión de guinda que fue tomada por los bárbaros, por las tribus germánicas, que fue invadido por los germanos, haciendo que en el siglo XV caiga, desaparezca este imperio romano, quien más adelante son las tribus germánicas quienes van a ocuparla, que lo veremos también más adelante. Aquí también tenemos que decir que si en el siglo V se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, este de verde que tenemos aquí, el Imperio Romano de Oriente, va a mantenerse hasta el siglo XV. Veamos ahora los reinos bárbaros más importantes, porque definitivamente fueron muchos pueblos que se unían y que tenían ciertas características. Estos pueblos eran denominados bárbaros por los romanos porque debido a su forma de vivir, continuamente estaban enfrancados en luchas, en saqueos, donde mataban a sus adversarios, incendiaban sus aldeas. Y estos pueblos germánicos empiezan a organizarse desde 5 siglos años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, en la zona denominada Germania, que estaba al norte del Imperio Romano, ¿no? Vamos a ver entonces aquí a los francos. Utilicemos otra vez este lapicito de rosado. Estaban ubicados en lo que hoy es Francia y Alemania. Ellos logran convertirse al cristianismo y más tarde con Carlomagno logran expandirse por toda Europa, llegando a ocupar todo el territorio del Imperio Romano de Occidente, conformando así
el gran imperio carolingio, que lo veremos en nuestra sesión 2. De color verde podemos ver a los burgundios, ¿no? Ubicados por acá. Parten desde Escandinavia, el norte de Europa, y llegan hasta Alemania y Polonia. Luego tenemos de verde pacae los ostrogodos. Los ostrogodos que tienen su origen en Suecia, al norte de Europa, van a dividirse en ostrogodos y en visigodos. Avanzan hasta Italia los ostrogodos y los visigodos hasta lo que es hoy España. Luego, de color anaranjado, tenemos a los vándalos, quienes también aquí tienen su origen en Dinamarca, al norte de Alemania. Avanzan hacia España y luego terminan estableciéndose al norte de África, aquí de color anaranjado, ocupando también las islas de Hipona y la isla de Cartago. Aquí tenemos que decir que no existen documentos, es muy difícil reconstruir la cultura de los pueblos germánicos, pues no hay escritos de ese tiempo. El más fiable es de Teodosio, que fue escrito en latín. También, gracias a Valesiano, podemos conocer la vida del último emperador de Roma, Rómulo Augustus. Esta imagen que la observamos ha sido extraída de la película llevada al cine del libro de Valerio Mazzini Manfredi. Esto fue en el año 2007, ¿no? Acerca de Rómulo Augusto, se sabe que fue ascendido a emperador a la edad de 15 años. Fue su padre, Flavio Orestes, quien luego de ser secretario de Atila, del rey de los hunos, asciende en el ejército romano. En el año 475 es designado jefe militar en Roma, en el ejército romano, logrando derrotar a los visigodos, quienes amenazaban constantemente a Roma. Luego de esto regresa a Italia, provoca una rebelión y toma por asalto a Ravenna, que ahora era la capital del Imperio Romano, y logra que Julio Nepote, quien era el general encargado en Ravenna, fugue a Dalmacia. Luego de esta rebelión, Flavio Orestes, no se sabe por qué decisión secreta, no se proclama como emperador, sino pone en su lugar a su hijo de 15 años, denominado el pequeño Augusto. Ante estos hechos, Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente en ese momento, desconoce al emperador Rómulo Augusto como autoridad legítima. Aprovechando esto, Odoacro, rey de los Herulos, tribu germánica, aprovecha el caos y reclama tierras de Italia al no concederle el Flavio Orestes, el padre del emperador, quien era realmente quien gobernaba, fue ejecutado. Inmediatamente Odoacro Odoacro, el rey de los Herulos, se pone al servicio de Constantinopla y Zenón, que en ese momento general encargado, lo designa como vicario de Italia. De esta manera llega a su fin el reinado de Rómulo Augusto.